papel. En la vida real no es muy factible o no es muy accesible pedirles a los proveedores que cambien el costo de los demás. ¿Ya? Entonces, esa solución de cambiar los costos está bien para el laboratorio, ¿no? Pero no en la vida real. Entonces, hay un mecanismo que se utiliza en MPLS, que de hecho es la única tecnología que permitió hacer eso, ¿no? Que es el tema de la ingeniería de tráfico. ¿Cuál es la idea de la ingeniería de tráfico? Que nosotros aprovechemos al máximo la infraestructura. O sea, yo voy a crear un camino de ingeniería de tráfico para que utilice la parte de arriba y otro camino de ingeniería de tráfico para que utilice la parte de abajo. ¿Ya? Con eso, ¿qué me garantizo? Que toda la infraestructura se está utilizando de manera simultánea. Esa es la idea básicamente. ¿Ya? Entonces, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? De tener un escenario como el que está en la parte inferior izquierda, con ingeniería de tráfico podemos hacer uso, más que balancear, hacer uso de toda la infraestructura. Entonces, para eso se utiliza MPLS-TE, que es como se denomina ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente calculamos una ruta basada en restricciones. Ya vamos a ver cómo es que se generan estas restricciones. De hecho, nosotros en OSPF y en IES usamos el algoritmo SPF. Ese es el algoritmo que utilizamos aquí en SPF. Primer camino más corto de la traducción de ese secuela. Entonces, eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Que las rutas se calculan solamente con un parámetro. ¿Qué parámetro calcula o qué parámetro utiliza? El costo. Acuérdense que eso ya sabemos de enrutamiento, ¿no? Entonces, si es que es OSPF, el costo está dado por la fórmula esa del ancho de banda, ¿no? 10 elevado a la 8 sobre el ancho de banda, o el ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda de la interfaz. ¿Ya? Si es ahí es el costo y es un valor que ya hemos dicho que valía 10 por defecto, aunque ya saben que se puede. Recuerden que habían valores cortos y valores largos. Entonces, por defecto, si yo no modifico nada, automáticamente el valor del costo de cada una de las interfaces es 10. Entonces, hace un cálculo de rutas solamente tomando en cuenta el costo. ¿Ya? Entonces, se desarrolló otro protocolo que se llama CSPF, es como se llama. O sea, que es el mismo SPF, pero basado en restricciones. Ese constraints es restricciones. O sea, ¿eso qué significa? Que va a ser un cálculo ya no solamente con el costo, ¿sí? Sino va a utilizar una métrica de ingeniería de tráfico y otros parámetros que ya vamos a ver aquí cuáles son. Son 4 parámetros adicionales que podrían ser utilizados para calcular la mejor ruta. Entonces, en ingeniería de tráfico en MPLS-TE se utiliza este algoritmo. Eso es un algoritmo, ¿no? el CSPF. ¿Ya? Primer camino más corto con restricciones, esa sería la traducción. Entonces, ¿para qué nos sirve o cuáles son las funciones de utilizar ingeniería de tráfico? Primero, manejar congestiones inesperadas, una mejor utilización del ancho de banda disponible en toda la infraestructura, obviamente, ¿no? Si tenemos solo este camino, en algún instante estos enlaces se podrían empezar a congestionar y los de acá abajo no se están utilizando para nada. Entonces, aquí la idea es, de alguna manera, hacer uso de toda esa infraestructura. Que el enrutamiento vaya también tomando en cuenta si algún nodo o algún enlace se cayó, eso ya vamos a ver más adelante. Esa tercera parte se lo hace a través de una técnica que se utiliza, que se llama Fast Resolve. Entonces, el siguiente tema que nos toca revisar es el FSR, que es como se llama MPLS-TE FSR, que lo que hace básicamente es qué pasa si uno de los enlaces dentro del camino de ingeniería de tráfico, ¿sí? Falla. Entonces tiene que de alguna manera recuperarse ese camino. Entonces, ahora ya sabemos que básicamente hay 2 tipos de LSPs. Los dinámicos, que son los que normalmente se generan por LDP, ¿ya? O los estáticos, en este caso no, estáticos, que son los que generalmente utilizamos en ingeniería de tráfico, ¿ya? Entonces ya vamos a ver también ahí un poco una contradicción ahí, porque en ingeniería de tráfico también puedo generar un camino dinámico, pero ya no está señalizado por LDP,
ya vamos a ver qué protocolo utilizamos para eso. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando generamos un ILST estático, lo hacemos en el ámbito de la ingeniería de tráfico. Ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos con alguna terminología. Cuando generamos de hecho se genera un túnel de ingeniería de tráfico. Esa es la idea. Entonces, imagínense en esa pequeña red ahí de MPLS, hay un provider edge que necesita enviar el tráfico a otro provider edge y en la mitad tenemos un provider. ¿Ya? Entonces, ese término de provider edge, de provider, lo hemos visto en MPLS, pero en ingeniería de tráfico estos equipos tienen otro nombre. No es que cambie el equipo, no, es solamente la nomenclatura que se le da a cada uno de los equipos. Entonces, el equipo que es el origen del túnel de ingeniería de tráfico, o sea, dicho de otra manera, para poder hacer ingeniería de tráfico lo que hacemos es crear una interfaz de túnel. Una interfaz de túnel. Así como, ¿se acuerdan que alguna vez hicimos 624? ¿Ya? O el protocolo GRE, o IPsec, que al final son túneles, ¿no? Finalmente son túneles. Entonces, aquí para poder implementar ingeniería de tráfico, lo que hacemos es construir, ya vamos a configurar un túnel. Estos túneles mantienen la misma característica de los LSPs. Son unidireccionales, acordaránse de eso. O sea que si yo quiero tener el camino de ida de ingeniería de tráfico igual al camino de vuelta, tengo que crear dos túneles, ¿sí? Uno del router 1 al router 2 y otro del router 2 al router 1. Ya vamos a ir viendo cómo hacemos la configuración. Ya. Entonces, el origen del túnel se conoce como head end. El destino del túnel se conoce como tail end. En el sentido izquierda-derecha, ¿no? O sea, voy a crear un túnel desde el provider edge 1 hasta el provider edge 2. Cuando regrese, el provider edge 2, que hace un rato era tail end, ahora se convertirá en head end. Y el equipo que trabajaba como head end ahora se va a convertir en tail end. Entonces, eso es el head end. El tail end es el destino del tráfico dentro del túnel y los routers que están en la mitad se conocen como midpoints. De hecho, ¿dónde hacemos la configuración? Y aquí algo bastante interesante. La configuración de los túneles de ingeniería de tráfico se hacen en los head ends, nada más. El resto no se hace ninguna configuración. Más allá de la configuración básica de MPLS y la configuración básica de soporte de ingeniería de tráfico. Ya, nada más. Pero el túnel como tal, ya vamos a ver ahí la configuración. El túnel como tal se configura en el head end. Ya, esos son los componentes o esos son los pasos que los equipos hacen para implementar ingeniería de tráfico, ¿no? Entonces, primero, ¿qué hacen? Una vez que está ya configuradito la interfaz del túnel, distribuyen la información de los enlaces, ¿no? Sí, entonces, ya vamos a ver que los enlaces tienen ciertas características. Por ejemplo, una de las características es el ancho de banda del enlace. Digamos que yo conecto aquí dos routers y estos routers son parte de un túnel de ingeniería de tráfico. Entonces, esto tiene varias características. Una de ellas es cuál es el ancho de banda que voy a utilizar para los túneles de ingeniería de tráfico. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ir detallando esa partecita. Entonces, primero se hace una distribución de la información de los enlaces. Luego se hace un cálculo del camino. ¿Sí? Se hace un cálculo del camino. Entonces, ya vamos a ver que para la segunda partecita, para el cálculo del camino, ahí es lo que les decía hace un ratito. Entonces, para la parte 2 del camino de ingeniería de tráfico, entonces aquí lo podemos hacer de manera dinámica o de manera estática. Ya vamos a ver cómo es que se configura. Una vez que está calculado cuál va a ser el camino, o sea, la una sería, digamos que, vamos a poner ahí una pequeña redcita. Digamos que yo tengo algo así como, digamos que esto es el router 1, conectado por aquí al router 2, conectado por aquí al router 3, conectado por aquí al router 4. Ya. Y de aquí tengo conectado así, listo, al router 5. Entonces, en esta fase del cálculo del camino, lo que estamos diciendo es, yo necesito llegar desde el R1 al R4. Ya, si lo hago de manera dinámica, este camino, ¿quién lo calcula? El protocolo CSPF,
En este caso sería la ruta más corta, ¿no? Digamos que esto sigue siendo yes a yes. ¿Ya? Entonces imagínense que tiene la métrica de 10. Entonces sería 10, 20, 30 y por acá sería 10, 20. Entonces él dice, yo tengo calculado un camino que va a ser este camino de aquí. Cada vez que quiera comunicar el router 1 con el router 4, va a tomar ese camino. ¿Qué protocolo hace uso o qué protocolo, qué algoritmo se utilizó para hacer este cálculo dinámico? El algoritmo CSPF, porque es el que se utiliza en ingeniería de tráfico. ¿Ya? Entonces ahí está la forma dinámica. Ya vamos a ver después que en principio la métrica del IGP es igual a la métrica de ingeniería de tráfico, salvo que yo le diga lo contrario, salvo que yo cambie eso, la métrica de ingeniería de tráfico. ¿Y qué significaba la C? Constraint, restricciones. Entonces, en principio acordaránse eso, ¿no? Esa pequeña expresión ahí. La métrica del IGP es igual a la métrica del TE, o a la métrica de cuando se necesita utilizar el protocolo CSPF para ingeniería de tráfico. Entonces voy a poner en negro las métricas del IGP y voy a poner en rojo las métricas de ingeniería de tráfico. Pues así funciona, ¿no? Las que están en rojo serían las de ingeniería de tráfico, las que están en negro serían las del IGP. Por eso utilizo el camino más corto, el mismo camino que me estaría dando el protocolo yes a yes. Pero yo puedo cambiar eso, ¿no? Yo podría ponerle a esto decirle 30 y a esto decirle 30, y ahí ¿qué va a pasar? ¿Qué camino tomaría? Es de menor costo. ¿Cuál sería? El de arriba, ¿no? Tomaría este camino de aquí. ¿Ya? Solamente cambiando esta métrica, solamente cambiando este valor, ya vamos a ver que hay una configuración para cambiar la métrica de ingeniería de tráfico. Entonces, si no usamos ese comando, sería el mismo. O sea, si esto es 10, el otro será 10, exacto. Pero digamos que yo le cambio aquí a este 30 y a este 30, por aquí ¿cuánto sería? 60. Y por acá sería 10, 20, 30. O sea, ¿por dónde debería ir? Por el camino más corto, que sería ahora por arriba. Entonces, yo modificando este valor de la métrica de ingeniería, vean, ya se puede hacer ese cambio, ¿no? Sin ningún problema. Eso sí yo puedo cambiar. Eso es mucho más simple de cambiar que el costo ya del IGP como tal. Ya. Así funciona. Entonces, de manera dinámica. Y la otra, de manera estática. Para eso yo defino el camino. Eso se llama un explicit path. Explicit path, así es como se llama. O sea, un camino explícito. Yo le voy diciendo, del R1 te vas al R2, del R2 te vas al R3 y del R3 llegas al R4. Él va a tomar ese camino. Ese camino está ya preestablecido. Piensen más o menos en una ruta estática, ¿sí? Aunque no es exactamente igual, pero la ruta estática ustedes decían para llegar a un destino me voy al siguiente salto. Aquí yo defino los n siguientes saltos. O sea, yo digo por dónde va a ir el paquete. Entonces digo salta a R2, luego salta a R3, luego salta a R4 y llegas al destino, ¿sí? Entonces en la ruta estática, ¿cuántos next hop había? Uno. En el camino explícito de ingeniería de tráfico, ¿cuántos hay? N. Porque ustedes son los que deciden por dónde se va el paquete, ¿ya? O digamos que más adelante aquí hay una conexión así, y por aquí también hay una conexión así. Entonces, no me interesa que el camino vaya por R2, R3, sino que se salte ese enlace. Entonces yo podría tranquilamente decir que de R1 vaya a R2, de R2 venga a R5, y de R5 vaya a R4 para cierto tráfico, y de R5 venga para R3 y de R3 vaya a R4, ¿sí? Digamos que aquí yo tengo el cliente A y el cliente B, ¿ya? Entonces yo le digo para el cliente A, toma el camino R1, R2, R2, R5, R4, y para el cliente B toma el camino R1, R2, R5, R3, R4. Entonces yo puedo ir manipulando eso, o sea, yo soy el que defino eso. Entonces, pero claro, aquí ya no es un solo siguiente salto, sino son todos los que estén dentro del camino. Entonces, de esa manera se lo puede hacer. Ya. Entonces, ahí hemos definido el camino, calculado el camino, ya sea de manera dinámica o de manera estática, ¿no? Como explícita. Ahora, ¿cómo configuro? ¿Sí? ¿Cómo señalizo esto? Porque por aquí
se va a ir o se va a generar un camino donde haya una etiqueta, ¿ya? Entonces, para eso utilizo ese otro protocolo, ¿verdad? Entonces, el LSP de ingeniería de tráfico comparte etiquetas o señaliza con etiquetas, pero a través del protocolo RSVP, ingeniería de tráfico. O sea que utiliza otro protocolo para la señalización del camino de ingeniería de tráfico. Previamente, ¿qué debía haber tenido? LDP. Entonces ahora, yo puedo tener un LSP, o los LSPs normalmente se señalizan por LDP, o se señalizan por RSVP. Ahora ya no por LDP. Ya no. Si es que es de ingeniería de tráfico, si es del tráfico de un usuario que yo no quiero que vaya por el túnel de ingeniería, ¿por dónde se va a señalizar? Por LDP. De hecho, en las redes funcionan los dos protocolos. De hecho, están trabajando los dos protocolos ahí. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre tener un LSP señalizado por LDP y un LSP señalizado por RSVP-TE? Que en el segundo se garantiza un ancho de banda. Ustedes aquí reservan un ancho de banda. Entonces yo digo 10 megabits para el usuario A y 20 megabits para el usuario B. Esos 10 megabits nadie que no sea el cliente A, ¿no? Nadie que no sea el cliente A no pueden utilizar ese ancho de banda reservado. ¿Ya? ¿Puedo tener un LSP señalizado directamente por los dos protocolos? Claro. O sea, yo puedo tener un LSP que se señalizó por LDP y también por RSVP. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo y repito, ¿no? Cuando señalizo por RSVP, estamos garantizando un ancho de banda. ¿Ya? Eso es bueno y es malo, ya vamos a ver ahí. Y bueno, y luego el siguiente camino, una vez que ya está listo mi LSP, ¿no? Ya señalizadito, o sea, ya indicado, cuando quieras pasar tráfico por aquí, utiliza tal etiqueta, ya está listo. Entonces, lo siguiente que es reenviar tráfico sobre el túnel. ¿Ya? Entonces, para reenviar el tráfico por el túnel, ya vamos a ver, hay tres opciones fundamentales. Hay más, pero las que normalmente utilizamos son esas tres. ¿Sí? Que se utilice el auto road announce, o sea, que se auto-enrute el túnel. Entonces, en ese caso, estoy generándome un camino de manera dinámica. O sea, dinámicamente ya se generó y automáticamente va a utilizarse para trabajar sin ningún problema. Lo otro es que utilice una ruta estática y la dirección de siguiente salto de esa ruta estática sea la de la interfaz del túnel, ¿ya? Y la otra es que cree una política de enrutamiento, ¿sí? Entonces ya vamos a ver ahí cómo es que funciona en el laboratorio. Vamos a hacerlo con políticas de enrutamiento. Facilito. Ya, entonces, y ahí vamos a empezar. Vamos a volver a usar los room maps que usamos, creo que el semestre anterior cuando hicimos PBR. Síguenos. Cuando hicimos PBR usamos row maps y cuando trabajamos con BGP también usábamos row maps. Ahora vamos a volver a usar row maps para que vean que sirve para el encendido del tráfico. Ahí están la información de los atributos que se distribuyen en los enlaces. ¿Sí? Entonces vean, ahí están. Primero, el ancho de banda total disponible. O sea, yo de la interfaz física, digamos que tengo un canal de comunicación. Este canal es de 10 gigas, ya físicamente, ¿no? Un puerto de 10 gigas. Entonces, de estos 10 gigas, bits por segundo, yo digo de estos 10 gigas, 5 gigas voy a utilizar para los túneles de ingeniería de tráfico. Entonces, esto es el total de ancho de banda disponible. ¿Ya? El máximo que se puede reservar sería el 100% de mi canal, ¿no? O sea, yo voy a decir, esto voy a utilizar para mis túneles y lo máximo que podría llegar a utilizar en el caso de que necesite, no sé, 8 gigas, ¿ya? Segundo parámetro. El primero, el ancho de banda disponible, y el segundo, lo máximo que podríamos llegar a utilizar, ¿ya? Luego está la métrica de ingeniería de tráfico, que ya hemos dicho que en principio es la misma métrica del IGP para un enlace. Si ese enlace tiene métrica 10, en ingeniería de tráfico también sigue siendo métrica 10, salvo que yo le cambie, ya vamos a ver cómo se cambia. Luego hay unos parámetros denominados afinidad del enlace que se pueden utilizar. Y yo le voy dando una marca a los enlaces, ¿no? O sea, digamos que aquí le pongo una bandera que se me ocurre. 0101, a este 0111, a este 0101 y así, ¿no? A este 0101 y así. Este 0101. De hecho son 32 bits. ¿Ya? Entonces yo le pongo una marca.
una afinidad, eso es lo que se conoce como las banderas, los atributos de bandera, la afinidad dentro de los enlaces. No importa si son los mismos. No importa. Entonces yo digo, voy a usar todos los enlaces que tengan la secuencia 0101 menos el que tenga como valor el 0111. Entonces cuando se calcula el camino, se generan los túneles de tal manera que este no se podría utilizar, porque tiene esta marca que yo le he puesto, ¿no? El 0111. Acuérdense, esto nuevamente es un valor de 32 bits. Y de hecho esto tiene una máscara, o sea, no es tan simple. Y eso tengo que ir configurando manualmente. Claro, eso no se configura estáticamente. Es que tú le puedes, el estándar habla de que es un valor de 32 bits, pero no dice qué valores. Entonces se me ocurre que tú en el desarrollo dices todos los canales de fibra les voy a poner una marca, ¿no? En 32 bits, ¿no? ¿Qué se me ocurre? 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ya, digamos. Todos los canales de radiofrecuencia, los radioenlaces, les pongo otra marca, ¿no? 0, 0, 0, 0 y 1, 1, 1, 1, por poner el ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué más se me ocurre? Todos mis enlaces que vayan hacia otro sistema autónomo. Digamos que de un sistema autónomo sale hacia otro sistema autónomo. Cualquiera, no me interesa el sistema autónomo real. Sino que sale, digamos que hay enlaces dentro del sistema autónomo y otros enlaces hacia otros sistemas autónomos. Entonces, digamos, aquí yo le puedo poner esta marca, ¿no? ¿Qué se me ocurre? Se me ocurre que le pongo esa marca. Entonces aquí te toca, Andrés, ir definiendo pues cuáles son los enlaces que conectan a otros sistemas autónomos. Y a estos tú les pones esta marca. Tienes que ver de tu infraestructura cuáles son mis enlaces que son de fibra, probablemente el 90%, entonces tienes que ponerles a todos esta marca. ¿Ya? Y así, ¿no? Y entonces tú dices, para cuando venga el usuario, cuando venga tráfico del banco del Pichincha, que es el que más paga, y es el que necesita mayor ancho de banda, voy a utilizar todos mis enlaces menos los que son de radiofrecuencia y los que se van a otro sistema autónomo. O sea que todos los enlaces que tengan esta marca no van a ser utilizados dentro de la definición del camino para llegar al destino. ¿Sí está claro? Eso es. ¿Ya? No nos queda tiempo porque solamente ingeniería de tráfico es un curso completo. Esto son como 4 o 5 clases. O sea, toca hacer un montón de ejercicios, ¿no? Para ir entendiendo, pero lo importante es entender eso, que es una marca de 32 bits, que me va a decir de mi red, de mi topología, qué enlaces sí se consideran y qué enlaces no se consideran para un LSP señalizado por RSVP, básicamente. Eso es los atributos, ¿ya? Y hay también un parámetro llamado el SRLG, que es el conjunto de los enlaces dentro de la topología que comparten recursos comunes. Entonces, se me ocurre que yo agrupo todos mis enlaces de fibra en un solo grupo, les pongo igual, pongo dentro de un grupo. O todos los enlaces que tienen una congestión superior al 20%. Yo ya he hecho un monitoreo y me doy cuenta de un grupo de enlaces que tienen ese problema. Entonces a ese grupo yo les pongo dentro de un SRLG para más adelante tomar alguna decisión. ¿Sí? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, y ahí está. Ahora, ¿se acuerdan que en OSPF y en AES se envían los LSAs o los LSPs, como lo quieran llamar, y se guarda dentro de una base de datos? ¿Sí? La base de datos de los link state. Cuando se hace ingeniería de tráfico hay otra base de datos que se llama la TED. Es la base de datos de ingeniería de tráfico, ¿no? O sea, toda la información que es distribuida en los enlaces que van a ser utilizados por el protocolo CSPF se almacenan ahora en la TED. ¿Ya? Acordaránse que en la base de datos del link state, ¿qué se almacenan? Los LSAs del protocolo OSPF o los LSPs del protocolo AES, nada más. En cambio, todos esos parámetros que hemos dicho, ¿dónde se almacenan? En nada. Entonces ahí no. Ya sea que sea porque claro, ¿cómo envío estos parámetros? Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo envío estos parámetros? Para eso se utilizan extensiones del protocolo OSPF o extensiones del protocolo AES. ¿Ya? Entonces, mediante las extensiones de OSPF puedo enviar esta información. ¿Esa información dónde se almacena? En la base de datos de ingeniería de tráfico. O sea que yo tendría
ya se van dando cuenta por qué es que se necesitaba algún mecanismo para evitar tanta carga. Porque ahora vean, acordaránse que la base de datos se guarda en la memoria. Y es mientras más grande, mientras más LCAs tengan, más espacio de memoria voy a necesitar. Claro. Y lo mismo aquí, ¿no? Entonces ya tengo ahora, solamente a nivel de esta información, tengo dos bases de datos. La que maneja el IGP y ahora la que maneja el protocolo CSPF, que es la base de datos de ingeniería de tráfico. Ya, entonces vean, ¿qué utiliza OSPF? Utiliza el LCA tipo 10, que se conoce como LCA opaco para enviar la información que estamos indicando. Y IES tiene un nuevo TLB, ya vamos a ver cuál es el TLB que utiliza IES para enviar esa información. ¿Ya? Bueno, un poco de detalle. Ahí está el comando en los equipos Cisco, ¿no? Que son los más conocidos. Y ahí tocará ir buscando en algún lado en los demás fabricantes, ¿no? Pero eso es como yo reservo el ancho de banda, ¿no? Yo le digo ahí que me reserve 512 kilobits. Si no le pongo ese comando, reserva 0. Y ahí obviamente no podría crear ningún túnel de ingeniería porque me va a decir que no tiene ancho de banda. Ya, entonces, ese es el comando que vamos a utilizar para reservar el ancho de banda. Acordaránse que eso está en kilobits por segundo. O sea que si tuviera que poner 10 megas, ¿cuánto deberíamos poner? 10.000 kilobits, ¿no? Ahí debería ir el valor de 10.000. ¿Sí? Porque ese valor está en kilobits, nuevamente acordaránse de su participación. Ya. Ahora, primero, el ancho de banda reservable. Y segundo, el ancho de banda del túnel de ingeniería del tráfico. Entonces, una cosa es, de la interfaz física, ¿cuánto ancho de banda voy a guardar o voy a reservar para los túneles que utilice esta interfaz? Y lo segundo es un túnel específico que se ha creado para un cliente, ¿qué ancho de banda tiene? Entonces, ahí está el comando para el ancho de banda. ¿Ya? Entonces, ya lo vamos a ir haciendo ahí sin problema. Ahora, esta parte es interesante. Otra característica que tienen los túneles también es la prioridad. Y hay básicamente dos prioridades. La prioridad de creación y la prioridad de mantenimiento. ¿Ya? La de creación es, si tengo varios túneles, ¿cuál creo primero? ¿Cuál señalizo primero? Entonces debe haber un valor que me diga, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Ya? Una vez que están creados los tres, vamos a poner esa partecita aquí en... Ya. Entonces, digamos que necesito crear tres túneles, ¿ya? Túnel 1, túnel 2 y túnel 3. Entonces hay dos prioridades, ¿no? La prioridad de configuración o de seteo, el setting. Entonces, ahí voy diciendo cuál es la prioridad, ¿no? Depende de lo que yo necesito. Por defecto se ponen 7. O sea que todos tienen 7. Entonces la mínima prioridad es 7, la máxima prioridad es 0. O sea que yo digamos que a este no le pongo 7 y yo le pongo 4. Entonces cuando el router tenga que crear las interfaces de túneles, ¿cuál va a crear primero? El de la menor prioridad, que en este caso sería, este crearía primerito. ¿Ya? Luego, ¿cuál va a crear? Ahí no hay problema porque los dos tienen la misma prioridad. No importa si crea primero el túnel 1, luego crea el túnel 3 o viceversa. Pero si digamos que esto fuera así, 5, 4, 6 y 7, ahí ya sabemos, ¿no? Este va a ser el de la prioridad más alta para crear el túnel. Este sería de la siguiente prioridad y este sería el último que se va a crear. Siempre y cuando haya ancho de banda. Si no hay ancho de banda, el túnel ya no se crea. ¿Sí? Entonces yo puedo poner el comando, ya van a ver ahí. Si yo puedo poner el comando, pero simplemente no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay ancho de banda para crear, ¿no? Entonces probablemente lo que reservamos de las interfaces no nos estén satisfaciendo las necesidades que tengamos. ¿Ya? Entonces esa es la primera prioridad. Pues bueno, ahí está, ¿no? La prioridad, un túnel tiene dos prioridades, la de configuración o seteo y la de mantenimiento o de holding, ¿no? ¿Ya? Entonces, se tiene que cumplir eso, ¿no? Que el valor de la prioridad del túnel 2 tiene que ser menor a la prioridad del holding, del mantenimiento, ¿no? Este es holding. Y digamos que esto es, en principio, digamos que esto es 7, esto es 6 y esto es 7, ya vamos a poner así. Hemos creado los tres túneles ya.
Digamos que este túnel es de 1 mega, este túnel es de 2 megas y este túnel es de 1 mega. Ya ahí están, 4 megas. Ya. Digamos que se reservó 4 megas, o sea que ya no hay espacio para ningún otro túnel. Y por ahí el Banco del Pichincha dice, necesito de urgencia que me creen un túnel de 2 megas, que ya no hay espacio. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo del router? Busca cuál de los túneles tiene menor prioridad de mantenimiento y a ese le borra, le baja al túnel. En este caso, ¿a cuál bajaría? A los dos no. Porque acuérdense que la menor prioridad, la mayor prioridad, el valor más alto es de menor prioridad. O sea que, ¿cuál es el que deberíamos mantener? O sea, si es que hay algún caso como de que viene un nuevo túnel, ¿qué túnel se debería mantener? ¿De mantenimiento o es de menor prioridad de mantenimiento? Que en este caso sería 6, ¿no? O sea que este no se toca. Este se va a quedar ahí. Como estos dos tienen la prioridad de 7 y es más alto que 6, dice, entonces voy a eliminar a este túnel y a este túnel. Y le doy cabida al túnel de 2, al túnel 4 que tiene 2 megas. Para eso es la prioridad de mantenimiento. Cuadrance esa partecita. ¿Sí? Pues así funciona esto. Dime. La prioridad de mantenimiento es igual 7 mínimo y 0 Sí, igualito, ¿no? Valores de entre 0 y 7 indican 7 la alta prioridad, 0 indica la más alta prioridad y 7 indica la más baja. Dice. O sea que si no le configuras, se pone automáticamente 7, la más baja, ¿no? 7. Y se las hacen en la misma y nos piden crear un túnel, como ya no Es que si cuando ya no hay tuvieras espacio, eso, no o se sea, crea. lo que pasa es que si creas todo así es porque no configuraste. O sea, tú pensaste que solamente ibas a tener 3 clientes y nunca más ibas a tener la necesidad de... Porque ahí, ¿qué pasaría? Probablemente, aleatoriamente, se eliminen los 2 primeros o los que necesites como ancho de banda para darle cabida al otro túnel. Pero de ley se tiene que eliminar. Claro, porque lo que pasa es que, digamos que este se configura para 2 megas y con prioridad de creación 1. Entonces tiene que crearse, porque tiene que crearse. Y peor si viene con 0, ¿no? Si yo le puse configuración 0, ¿qué dice aquí? Que el 0 indica la más alta prioridad, o sea que tiene que crearse porque tiene que crearse. Si no hay espacio, entonces ¿qué hace el sistema? Tengo que eliminar algún túnel. ¿Ya? Entonces, de hecho, a este yo podría tener un túnel así, 0 y 7. ¿Ya? Entonces, pero este, comparado con el resto, es el que tiene la menor prioridad, o más bien la más alta prioridad para crearse, o sea, que se tiene que crear porque se tiene que crear. No hay ancho de banda, ¿cuál elimino? Si todos son 7, digamos que todos son 7. Al azar. Al azar, o puede ser que el sistema operativo diga este y este. ¿Ya? Y este ya se cayó, aunque me sobra un mega, ¿no? Que no voy a utilizar, pues se cayeron ya los dos, porque solo con este no podía dar el ancho de banda que se estaba solicitando. Entonces acá, y no es que se baja la mitad, no, se baja toda la interfaz del túnel. Aunque no utilice todo el ancho de banda del segundo túnel. ¿Cuánto voy a utilizar? ¿Qué ancho de banda voy a utilizar en el segundo túnel? Apenas del 50%, nada más. Sí, así funciona. Así lo han hecho. Y así viene trabajando desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya, para un pequeño ejemplo, ahí está la configuración de cómo se pone la prioridad. Vuelvo y repito, si es que no configuramos este parámetro, se pone 7, 7. Ya vamos a ver dónde vemos esa parte de la prioridad. ¿Sí? Primero S33 es primero del... La prioridad de setup y la prioridad de holding, ¿no? Sí. Porque ese es el orden, ¿no? Ahí tiene. Ahí. Tiene 2 prioridades, la de setup y la de holding. La prioridad número 1 es la de creación, setup o creación, y la segunda es la de mantenimiento. Y eso que dice S mayor H es ilegal. Claro, no podrías tener un valor en la que el S sea mayor al H ya en la vida real. Porque es ilegal, dice no. O sea, no te va a configurar, te va a poner 7, claro. Entonces, digamos que tú le pones un valor, no sé, 6, 7, ¿no? Eso sí, Eso sí, pero no le podrías poner un 7, 6, dice ahí. eso no. Claro. Lo que se trata es de que las dos sean las mismas. Esa es la recomendación. O sea, si vas a poner 7, pone a las dos 7. Si vas a poner 6, pone las dos 6. O este valor menor, ¿no? Entonces, ahí ya depende de cómo es lo que se vaya haciendo. Imagínense en los proveedores, ¿cuántos túneles tendrán? Cientos de miles de túneles, ¿no? Para los clientes que necesitan. Normalmente los bancos son los que necesitan tener
garantizado el ancho de banda. Y verán que no estamos hablando de internet. Esto no es internet, es la red privada de MPLS. Todos los proveedores en el país, ya vimos la semana anterior en la primera clase, que todos los proveedores en el país tienen MPLS, los grandes sobre todo. CNT, Telconet, Transnexa, .net, Movistar, Claro, todos tienen eso. Entonces ahí no ha pasado nada, ¿no? Ya, entonces, si tengo dos túneles al mismo destino y con el mismo ancho de banda, el protocolo hace eso automáticamente, ¿no? Podría ser SMP. De hecho, ya vamos a ponernos ahí. En el otro escenario vamos a probar cómo es que se puede hacer eso, ¿sí? Pero claro, no es un SMP como nosotros asumimos que un paquete se va por arriba, un paquete se va por abajo, es un algoritmo aleatorio. Nosotros vamos a suponer que es 1-1, pero en la realidad es aleatorio. Puede ser que se vaya por arriba 3, por abajo 2, y en la vuelta por acá 2 y acá 3, eso ya lo hace el algoritmo de manera aleatoria. Y eso tiene una razón de ser. Imagínense que fuera muy determinístico, los atacantes sabrían exactamente qué paquetes se van por el un camino y qué paquetes se van por el otro camino. ¿Ya? Listo. ¿Qué más está por aquí? Bueno, y también se podría hacer esto, ¿no? Esto también podríamos hacer. Tener balanceo asimétrico, si es que lo queremos llamar ahí, ¿no? En el que ya no hacemos SMP, sino ya dependiendo del ancho de banda. Yo podría hacer que, no sé, si yo tengo, ¿qué se me ocurre? 1 mega y 3 megas, dos túneles, el primero 1 mega y el segundo 3 megas. En el primero sería el 33% del tráfico y en el otro sería el 66.66% del tráfico, algo así. Entonces, se lo puede hacer de manera simétrica o asimétrica el balanceo, ¿ya? Ahí está lo que ya dijimos hace un rato, el tema de la métrica de ingeniería. Por defecto es la misma, salvo que yo diga lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el comando que se utiliza? Ahí está el comando, ¿sí? Dentro de la interfaz física, ahí está, este es el comando que deberíamos utilizar para cambiar la métrica de ingeniería de tráfico. Aquí le está poniendo 20, ¿no? Por defecto era 10, yo le pongo 20, igual el valor que ustedes quieran. Y con eso ya haría nuevamente el cálculo y tomaría el camino que más, el de menor métrica, ¿no? Ya. Ahí están los dos RFCs que se utilizan para enviar la información de ingeniería, el ancho de banda físico, la configuración de RSVP del ancho de la interfaz del túnel, el total de ancho de banda disponible para todos los túneles que podamos crear, la métrica de ingeniería de tráfico y la afinidad. Si la afinidad, nosotros no vamos a configurar la afinidad, aquí se va a ir 0000, los 32 valores a 000, pero yo le podría ir poniendo una marca, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Qué más está por ahí? Este es el LSA tipo 10 del opaco, que es el que se utiliza para enviar la información de ingeniería de tráfico. Verán que este está mucho más complejo comparado con OSPF. ¿Qué enviaba OSPF? El costo, nada más. En uno de los LSA se envía el costo, se acabó, y el otro calcula y se determina. Pero aquí se envía toda esa información de los enlaces que estamos analizando, ¿ya? Y este es el TLB 22, el que utiliza IES, ¿no? Para hacer ingeniería de tráfico. Entonces en OSPF es el LSA 10, o llamado LSA opaco, en OSPF, y en IES es del TLB 22. De hecho, el primero que se desarrolló fue este, ¿no? Se estandarizó. Vean, este se estandarizó en el 2003, hace 22 años, y este se estandarizó en el 2008, hace 17 años. ¿Sí? Entonces, de hecho, al principio lo que se usaba bastante era OSPF. ¿Ya? Pero ahora lo que se utiliza en la realidad es IES. Por las cosas que ya conocen ustedes. Primerito, la gran ventaja es que es un protocolo que se encapsula directamente en capa 2. Entonces, imagínense ahora que ya vamos viendo, ¿no? Si quiere implementar MPLS un proveedor, 4 protocolos trabajando ahí. LIGP, LDP, VGP y ahora RSVP-TE, 4 protocolos trabajando ahí. Y cada uno está enviando mensajes de control. Mensajes ELO, mensajes que iba live, y ya vamos a ver qué mensajes envía el protocolo RSVP. ¿Ya? Entonces ahí está la configuración. Más que ver ahí el comando, ya vamos a hacer una práctica. Esta información que se envía a través de las extensiones de OSPF y las extensiones de IES, ¿cuándo se envían? En esos casos, cuando un enlace se cae, tiene que volver a enviar para volver a calcular por dónde tengo que enviar la información del cliente, ¿sí?
cuando la configuración cambió. Antes estaba como ancho de banda, no sé, 1200 y ahora necesito 1500. Entonces yo ingresé a la interfaz, cambié el ancho de banda. En el momento que cambio la configuración, eso tiene que volver a enviarse para volver a hacer el cambio. ¿Ya? Eso también es importante, ¿no? Los equipos de MPLS periódicamente están anunciando los valores para que se pueda mantener la señalización de los caminos de ingeniería de tráfico. ¿Ya? Y cuando el ancho de banda cambió significativamente, yo reservé 10 megas y estoy usando 9.8 megas. Entonces se tiene que reenviar para tratar de evitar que en algún momento se pueda llegar a una congestión del 100%. Ya, ahí está lo que les comentaba, cómo se hace la selección del camino de manera dinámica o de manera explícita. De manera dinámica, ¿cómo lo hacemos? Utilizando el protocolo, el algoritmo CSPF, ¿sí? La métrica de ingeniería, esto va a ser el cálculo, ¿ya? Y lo segundo es utilizar un camino explícito, ¿no? En el que yo voy indicando cuáles son las direcciones de siguiente salto por el que va a ir pasando el paquete, ¿ya? Estas direcciones de siguiente salto, como dice ahí el documento, pueden ser direcciones loopback o direcciones físicas, pero eso no es un estándar, depende. Cisco soporta las dos, pero ahí tocaría ir al fabricante a ver si en la definición del camino por el que va a pasar el tráfico de ingeniería puedo poner una loopback o puedo poner una física. Algunos fabricantes solamente soportan la interfaz física, entonces eso también hay que tomar en cuenta. Ya, bueno, ahí está cómo se calcula, ya les dije, para eso se utiliza el algoritmo CSPF y ahí está la base de datos la base de datos de ingeniería, ¿sí? Ya vamos a ir viendo esa partecita, ahí está el explicit path. De hecho, aquí el comando es este nada más, ¿no? Bueno, es un túnel MPLS de ingeniería del tráfico en la que el camino está calculado de manera dinámica. Y yo le he puesto una identificación porque un túnel puede tener varios caminos. O sea, yo le puedo decir, vaya por esta ruta explícita. Si algún enlace ahí se cae, la segunda opción sería vaya por una segunda ruta explícita. Y si ese se cae, ahora sí ya vaya de manera dinámica, ¿no? Entonces yo podría poner varias opciones. Entonces para eso hay que ponerle un número de prioridad, ¿ya? Y ahí está cómo se define el camino explícito, ¿no? Entonces, igualito, solamente que hay que decirle cuál es el nombre del camino explícito. Y ahí está. Los caminos explícitos pueden ser de dos tipos, pueden ser de manera estricta o de manera loose. De manera estricta ya ni siquiera tengo que decirles, hay que decir todos los siguientes saltos por los que va a pasar el paquete. Esto se hace por defecto. O sea, cuando yo creo un explicit path por defecto, voy indicando todos los caminos, todos los siguientes saltos por los que debe pasar el paquete. Y lo siguiente es de forma loose, en la que yo no indico. Vean este ejemplo de aquí, es interesante, ¿no? Quiero llegar de la A a la E y yo le pongo next address B y luego next address E y luz. Entonces él verá si toma este camino o toma este camino. Si los dos tienen el mismo costo, probablemente haga balanceo en esta partecita, ¿ya? Pero en cambio aquí le digo que venga al B, luego vaya al D y luego venga al E. Aquí le voy diciendo específicamente cuál debe tomar, ¿no? O sea, si se cae aquí, ya se cayó todo el camino, porque no tiene otra opción por dónde más ir. Entonces, en teoría, ¿qué sería lo mejor? Pero consume más recursos. Entonces, en el laboratorio no hay problema. 1, 2, 3 túneles. Imagínense en la CNT. 100.000 túneles en luz. Imagínense la cantidad de CPU que necesita el equipo. Y los equipos. Porque no es solamente un equipo. Claro, yo configuro esto en el GEDEN, pero el resto tiene que estar soportando también ingeniería de tráfico. Entonces, ventajas y desventajas. ¿Ya? Ahí está cómo se configura el camino estricto. Eso ya lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Ya? Y ahí está la parte. Ya terminamos. Son 5 diapositivas más, ya terminamos. Ahí está lo del RSVP. Aquí en principio no hay mensajes de él. No hay mensajes de él. ¿Qué se envían? Dos tipos de mensajes. El mensaje PAT y el mensaje REST. El mensaje PAT, ¿qué es lo que dice? Él envía el mensaje PAT hasta el siguiente salto. En el PAT, ¿qué dice? Necesito crear una interfaz con 10 megas. ¿Hay disponibilidad o no?
¿sí? Entonces él envía el mensaje PAD aquí indicándole cuáles son los requerimientos que él necesita. Básicamente el ancho de banda del túnel. Entonces 10 megas. Si él detecta que en este enlace hay suficiente ancho de banda o él tiene configurado ancho de banda disponible para poder hacer 10 megas, él envía un res. Y aquí viene una etiqueta, ya vamos a ver ahí en la captura de Watcher, ¿no? Aquí viene una etiqueta. ¿Esa etiqueta cuál es? Es la etiqueta que se acaba de señalizar por RSVP. O sea, el router dice, si quiero garantizar ancho de banda voy a utilizar, ¿qué se me ocurre? La etiqueta, digamos que en el res viene la etiqueta 119 ya. Y por LDP vino la etiqueta 29, se me ocurre. Entonces, cuando el tráfico tenga que irse por el túnel de ingeniería de tráfico, ¿qué etiqueta va a utilizar? 119. Y cuando sea un tráfico que no tiene que irse por el túnel de ingeniería de tráfico, ¿qué etiqueta va a utilizar? 29. ¿Sí? Entonces, llegó hasta acá. P1 le hace exactamente la misma consulta al provider Edge 2. Él le dice, me están requiriendo, tú eres del destino, necesito verificar que haya disponibilidad de los 10 megas que nos estamos poniendo como ejemplo. Entonces él envía un mensaje PAD acá. Si el provider Edge 2 determina que hay disponibilidad de los 10 megas, él dice, claro, yo tengo sin problema 10 megas, está configurado, tengo disponibilidad, utiliza la etiqueta, no sé, 149 se me ocurre. Entonces cuando envíe tráfico en este tramo utilizará la 149, en este tramo utilizará la 119. ¿Ya? Pero con esas etiquetas que estoy haciendo, garantizando los 10 megas para el tráfico del usuario. Esa es la gran ventaja que hay. ¿Ya? Entonces esos son los dos mensajes, vean ahí, dicen, ¿no? Se envían cada 30 segundos, ese es un gravísimo problema, pero así se definió el protocolo. O sea, cada 30 segundos, aunque esté trabajando el túnel, no haya ningún problema, cada 30 segundos se está enviando un mensaje PAT y un mensaje REST. Un mensaje PAT y un mensaje REST. ¿Sí? A pesar de que ya me enviaron hace un rato y de que no ha habido ningún cambio y que el túnel está señalizado sin ningún problema, ahí se me están enviando sus dos mensajes. ¿Sí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Facilito. El PAD es la consulta. ¿Tienes los recursos que necesito? Y el otro le dice sí, y ahí te envío la etiqueta que debes utilizar. Entonces él envía en el REST, ya vamos a ver ahí en la captura, ya vamos a ver que en el REST se envía una etiqueta. Y esa es la que vamos a utilizar cuando tengamos que enviar el tráfico por el túnel de ingeniería. Pero ese no es el único mensaje, ¿no? Ahí está el detalle, la descripción. Pero hay más mensajes, ¿no? PAD error, ya ni siquiera hay que decirles, ¿no? El PAD error será cuando haya algún error, ¿no? En el camino. Llega a algún punto donde no hay ancho de banda. Entonces, ¿él qué tiene que avisar? No hay ancho de banda. Llegué hasta tal punto, pero ya de ahí para adelante no hay el ancho de banda que se requiere. Entonces, enviamos un PAD error. Si el túnel ya estaba establecido y la prioridad de holding es la menor, el otro hace que cae. Entonces, ¿qué manda? Un PAD tear down, bájale al túnel. O sea, el RSVP dice, alguien está requiriendo otro túnel con mayor prioridad y hay uno que está ahí. Entonces ahí se envía un mensaje de apagar el túnel, como sería la traducción, ¿no? El de error de reserva, normalmente cuando se quedaron sin etiquetas o hay algún problema de configuración, entonces hay un conjunto y les he puesto los más representativos del protocolo. De hecho, les he puesto 3, no, 5, pero hay más. No son los únicos. Si uno se pone a ver el RPC, hay un montón de mensajes que puede tener el protocolo. Dime. Es que dice 119, ¿qué dice esa cifra? La pesar. ¿Ahora está 119? Ah, la etiqueta del túnel que se envió en el mensaje REST. ¿Pero esa letra qué es? REST, reservado, no REST. REST V. Ah, Es de este mensaje de acá, ¿no? Andrés, este de aquí. Andrés, no mienta otra vez. Ahí está REST. Me acordé de... Bien. ¿Con enlace era no? Era Andrés, no mienta otra vez. Ya, listo. ¿Preguntas? Ya, entonces ahí está el ejemplo, lo que les acabo de decir. Ahí me di el trabajo de hacer la topología porque si hay dibujos, pero medios feos, digo, van a decir, ha copiado todos los dibujos. Entonces dice por lo menos esto. Lo que les acabo de decir. Entonces, necesito crear un túnel. El router 1 envía un mensaje PAD, el router 2, si es que encuentra ancho de banda disponible, el que envía un mensaje REST y ahí va la etiqueta que necesita. ¿Ya?
¿Cuántas etiquetas había? ¿Quién se acuerda? William. Número total de etiquetas que hay. 2 elevado a la 20, no se olviden. Eso es 1.048.575. Carlos, ¿cuántas se pueden utilizar de ahí? ¿Todas o no? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? Repítame. Ya, cero ya. No, repítame. Nada, ya hace rato ya, lo siento ya. De la 16 En el trabajo le van a decir, repítame, no, en serio, compañero, tiene que estar así. Ya perdió el Ferrari, departamento de Nueva York, 2 visitas a Cancún al año, ya perdió. ¿No es cierto? ¿Cuántas etiquetas se pueden utilizar? ¿O cuántas no se pueden utilizar? Las primeras 16, ¿no? De la 0 a la 15 no se pueden utilizar porque están reservadas. Podrán ser eso. Ya. Bueno, y algunos comandos de ahí. Y ahora, bueno, de eso también hay una práctica que tenemos que hacer. Todo lo que conversamos hace un rato es dentro de la misma área del protocolo OSPF o dentro del mismo sistema autónomo. Pero puedo tener toda una topología multiárea del protocolo OSPF, o podría yo crear un túnel a través de diferentes sistemas autónomos. O sea, tengo un cliente conectado a la CNT y tengo un cliente conectado a Telconet. La matriz está conectado a CNT y la gente está conectado a Telconet. Necesito crear un túnel de ingeniería que pasa por Telconet y pasa por CNT hasta llegar al cliente y de regreso. Pasa por CNT, pasa por Telconet y llega al cliente. O sea que tiene que pasar el tráfico por sistemas autónomos diferentes. ¿Cuál es la necesidad de que pase por diferentes medios que pase directo? Si en Guayaquil ya no hay conexión por CNT y la única opción es por Telconet, ¿qué haces? Le llamo al gerente y le dice, ve, aquí no se puede conectar. Me dijeron que tal vez en unas 3 semanas ya tengamos enlace, espere 3 semanas. O la otra, o el ingeniero, ¿no? Vea, ¿sabe qué? Ya le encontré la solución, no pasa nada, le vas a conectar a Telconet. Pero acá tenemos CNT, usted no se preocupe, le creamos un túnel entre los sistemas autónomos de ingeniería de tráfico, usted despreocúpese. Claro. De hecho, Andrés, es muy complicado que toda la infraestructura corporativa esté conectada a un solo proveedor. ¿Sí o no? Complicadísimo. Porque depende de los recursos que tenga el proveedor en cada ciudad, pues obviamente. Entonces, si yo necesito conectarme hacia la empresa y no me puedo conectar por el proveedor de la matriz, ¿qué me toca hacer? Buscar alguna otra alternativa, claro. Y entonces, en ese caso, puedo utilizar estos túneles que atraviesan los AS. Ya vamos a ver, bueno, es la parte de la configuración. Y ahí está, ¿no? Lo que les acababa de decir. Ya tenemos casi listo. Hemos enviado la información de los enlaces, hemos calculado el camino, ¿sí? Se ha señalizado con RSVP. ¿Qué hay que hacer ahora? Enviemos tráfico por el túnel. ¿Y cómo se envía? Una ruta estática, una política de enrutamiento o que la interfaz del túnel entre a la tabla de rutas básica o normal, si lo queremos llamar así. Ya, ahí está. Y bueno, ya está el detalle, ¿no? de un poco de cada una de las técnicas, ¿no? De hecho, esto también está sacado del libro. Toda la información que está aquí está en el libro. Espero que estén ahí leyendo. Listo. Y ya está. ¿Ves el escenario que vamos a hacer? Ya, ahí está. Este es el segundo escenario que lo hemos de hacer la siguiente clase. No alcanzamos. Entonces vean, ahí yo tengo lo que les decía hace un rato, ¿no? Un cliente conectado a una red MPLS que está dentro de un sistema autónomo, CNT. Y conectado al otro lado del cliente que está dentro de otro sistema autónomo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito es crear un túnel de ingeniería que vaya o que interconecte los diferentes sistemas autónomos. Normalmente dos. Ya, y ahí está el tercer laboratorio que hemos de hacer, que es para verificar el balanceo de carga, ¿no? Cuando tengo 2 túneles, 2 o más, ¿no? 2 túneles al mismo destino con el mismo ancho de banda. Pues ahí se genera automáticamente. Ya, listo. Entonces eso hagamos. Ese es el túnel entre sistemas autónomos. ¿Cuál vamos a abrir?
El que dice BMPLSTE. Ah, tú solo. Entonces déjenme ver. Estaba haciendo una prueba de mañana. ¿Cómo les va con la tarea de levantar MPLS con FortiGate? ¿Ya hicieron? Con FortiGate estoy hablando. Con MikroTik. Qué loco. ¿Cómo les fue? ¿Ya hicieron o no todavía? En eso andamos. Pero hay que hacer dos cosas. Hay que crear una interfaz loopback y levantar el EDP y se acabó. No hay que hacer ingeniería de tráfico, nada. Y que hay que levantar una instancia de SP y mandarla de lupa o no es No. Ah, no, claro, pues tienes que publicar la loopback en OSPF o en AES. Bueno, OSPF hicimos. Claro. Se puede también AES, sí. Ahora ya soporta MikroTik AES. Y que con respecto también, ¿por qué se complicó así? Porque no les indiqué cómo tienen que hacer redistribución. Es que ustedes tienen que redistribuir la base de datos de OSPF en BGP para que el provider eche esa información mande al otro lado. Y del otro lado exactamente lo mismo, venga por BGP y una vez que me llega acá por BGP, tengo que volver a distribuir en OSPF. Es la única manera. Ya vamos a hacer ese ejercicio cuando hagamos VPNs. Ahí vemos cómo se redistribuye. ¿Sí? Entonces... No, o sea, para que no se compliquen ustedes nada más, si no les hubiese dicho, vayan a investigar cómo hacer redistribución. Pero no es complicado, o sea, redistribuimos lo de un protocolo en el otro, nada más. Pero bueno, ese tema, o sea, eso estamos viendo eso está en la práctica de las VPNs de capa 3. Ahí tenemos que hacer dos prácticas, una VPN para IP versión 4 y una VPN para IP versión 6. Entonces ahí vamos a hacer eso. Déjame lo por favor. Vaya nomás. Entonces voy a importar el proyecto, veamos desde aquí, ¿no? El MPLS-TE 0528. Vamos a que no nos den problemas, creo que no. Me falta esa imagen. Veamos. Es la del Virus. Claro. Nos toca es copiar. Es la del cliente la que no está bien. A ver, veamos, creo que ya le he borrado de aquí entonces. Claro, ya le he borrado. ¿Cuál decía? 06, ¿cuánto era? Copiémoslo otra vez. Creo que debo 2023 decía. Déjame ver. No puede ser 2023, dame 2023. Sí, así decía. ¿O sí? Allá en la esquina, en el cuadrito rojo de arriba, ahí sale. Ah, sí, esto 06, 2023. Cambiémosle. Solo cambien el nombre, ajá. Vamos a copiar y le ponemos nuevamente el 8. Entonces está así, ¿no? Está Bayos, guión medio, no, Bayos 06, 2023. Se ha quedado grabado la imagen de hace 2 años, HDA. Punto. Ese es el nombre, ¿no? Sí. Ese es el nombre de la imagen que me está faltando, dice ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo ahí varias imágenes, le voy a copiar esa imagen y cambiarle el nombre. Nada más, y luego le borramos lo que sea. Entonces vengo acá, aquí tengo el 03 20 24, le voy a copiar, le voy a duplicar. Ahí está. Y aquí me pide que le ponga un nombre. ¿Sí ven? Le voy a poner el nombre que tengo aquí en el. Ven abriendo por favor. Ya, si no le quiere abrir. No, mentirita. Ya, entonces le mandé a duplicar, ¿no? Que me dice de aparte para duplicar. Ahí está duplicado. Veamos ya que se duplique. Así es medio grande, ya se duplicó, ahí está. Entonces ya se duplicó y le cambié el nombre. Como está faltando, a ver, nuevamente, estaba faltando el archivito ese, ¿no? Me fui a importar, ya no me va a dar el software. Me fui a importar y cuando lo importé me decía que faltaba el archivito del BIOS. Entonces ahora veamos. Así no.
Es que no está esa versión. Entonces ya, aquí ya funcionó. ¿Qué hice? A ver, les explico qué hice. A ver. Me fui acá, y aquí tengo el 03-2024. Bayo 03-2024, guión medio HDA, cupo 2. Le di el botón derecho y le dije, duplícame. Y me pide un nombre. Le borré el nombre y le puse el nombre del archivo que me está faltando. Está aquí. Mayo 06-2023. Claro, aquí le copié, pero tiene que ser exacto, si no, no ha de arrancar. Así están los vallos, vamos ahí el formato, la fuente, pongámosle 24, aceptar, ahí está, así es, no, vallos, la B mayúscula. ¿Qué es lo que hice? Le copié esto, le pegué aquí en la ruta y le di a aceptar. Yo ya no le voy a hacer porque ya hice. Y me dice que hay que crear una nueva sesión, que le puse a aceptar y él ya duplicó el archivito. Como ya duplicó, ya tengo aquí, vean el que necesito, el Bayo 06-2023. Que solo está cambiando el nombre, sigue siendo el otro, el 2024, la versión. Ya. Nada más, eso hice. Entonces ahí arranca, ¿no? Entonces, a ver, hagámosle. Este es el escenario. Vamos a hacer el escenario. Ya, entonces, ahí están los, voy a hacerle más grandecito. No voy a crear, el objetivo de la práctica es crear 3 túneles, ahí está. Entonces, túnel número 1, bidireccional. ¿Eso qué significa? Que el camino de ida es exactamente igual al camino de vuelta. ¿Ya? Eso significa bidireccional. ¿Cuál es el origen y cuál es el destino? Cuando el web terminal 1 se vaya a conectar al servidor web 1 que está acá arriba. Este que está acá arriba. Este que está acá. Entonces, cuando se conecte, ¿no? Yo quiero que el camino sea el que dice ahí. Provider Edge 1, Provider Edge 2, P3, P2, P4 y de ahí al P3. O sea que es esa ruta que está marcada ahí con color azul. Ese es el camino que va a tomar. ¿Ya? Ese es el primer túnel. Aquí no es, el de acá abajito no es túnel 1, no, porque ya está creado el túnel 1, es túnel 3. Está cambiando aquí. Solamente es la etiqueta más. Etiqueta 3, es el túnel 3. ¿Qué dice el túnel 3? Cuando la máquina llamada Ubuntu 1, que es la que está aquí, ¿no?, se conecte a cualquiera de los servidores, al web 1, al W2 o al FTP, quiero que la ruta sea dinámica. Entonces, acordaránse lo que dije hace un rato. La métrica del IGP es igual a la métrica de ingeniería de tráfico, o sea que finalmente, ¿qué camino tomaría? El de menor costo. Y aquí tenemos 2 caminos de menor costo. Por aquí 10 y 10, 20, y por aquí 10 y 10, 20. Y por aquí 10 y 10, 20. O sea, cualquiera de estos 3 caminos podría tomar. ¿Ya? Entonces podría tomar por aquí, podría tomar por aquí, o podría tomar por aquí. Sigue nomás. RSVP por defecto no hace balanceo de carga. Acordaránse de eso. No hay balanceo de carga, salvo que yo cree 2 o más túneles de ingeniería de tráfico al mismo destino y con el mismo ancho de banda. Pero ahora voy a crear una sola interfaz de túnel, que es la interfaz 3, y ahí está el ancho de banda también que le hemos dicho, ¿no? El primer túnel tiene 3,5 megabits, el segundo túnel tiene 1,2 megabits, y ahí está el tercer túnel, el túnel número 2, bidireccional, dice. Cuando el web terminal 1 se conecte al FTP, web terminal 1 que está acá, se conecte al FTP, a este servidor, ¿qué camino va a tomar? Va a tomar PE1 al P1, o sea, ahora viene para acá. Sí, de hecho, cambiémosle el color aquí. Voy a cambiar este color de estilo, le voy a poner un color, este color, pongamos este de aquí que está más, veamos si se nota, vamos a ver, me va a tocar poner rojo. Ya. Ahí sí. Entonces dice, del P1 viene al P1, PE1 al P1, del P1 al P2, o sea, viene hasta acá. Y ya, le voy a cambiar aquí.
color, solamente para saber que ese túnel es el que estoy señalizando. Ahí está. Viene del PE1 al P1, del P1 al P2, del P2 al P3, que sería este camino de aquí mismo, del P3 al P3, que sería este de aquí, ¿no? O sea, este de aquí. Y lo pongamos en otro color. Aplicamos, ok. ¿Y ya llegó? Ya. Entonces, primer túnel, este de aquí viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, por acá. Segundo túnel, este de aquí viene por aquí, baja y viene acá. Y el tercer túnel, el túnel con menor costo, porque estamos haciendo de manera dinámica. ¿Ya? Entonces, vamos ahí. Hablamos del archivito de configuración. Ya saben que aquí esto es bien largo, así es que copiar y pegar. Ahí está. Pero lo que les he dicho siempre, chicos, vayan entendiendo lo que van haciendo. Si no queda claro este rato, ya tienen el escenario, vayan a la casa, prueben, tienen la configuración. Entonces, ya, ahí estamos, ¿no? Entonces, está configurado, ahí es. La primera parte es solamente lo de enrutamiento, ahí tienen que cambiarle la fuente. Está muy bien. Ya. Entonces, la primera parte del enrutamiento y lo segundo, el soporte de MPLS. Nada más. Y vean ahora, hay una opción mucho más fácil de configurar el protocolo MPLS. Yo decía antes, vaya a cada una de las interfaces y activa MPLS. Pues ahora, ¿qué es lo que digo? MPLS LDP autoconfig en el nivel 2, nada más. Y todas las interfaces que participen en el protocolo IES o todas las interfaces que participen en el protocolo OSPF, automáticamente ya se activa MPLS para no estar ingresando de interfaz en interfaz. Imagínense en un router real, no hablamos de 4 o de 5 interfaces, hablamos de decenas, probablemente centenas de interfaces conectados a todos. No voy a poner interface range y poner de una en una las interfaces, un trabajazo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Todas las interfaces donde corre el protocolo IES se activan con el protocolo OSPF. Entonces, en este caso, ¿cuál tiene IES? Esta no es cierto, porque no tiene la conexión al cliente. Pues. ¿Cuál no tiene? Esta y esta. Aquí son 4, ¿no? ¿Y entonces qué hay pues, en las 244? ¿Ruta estática Claro. o BGP? No, pues, esto es un cliente normalito nada más. Normalito. Va a ser uso de un túnel de ingeniería de tráfico. O sea, Y ahí llega el se tráfico. ponen las tres maneras de static row. Claro, ya vamos a ver ahí cómo hacerlo. Y con respecto al anterior taller que hicimos en Windows se configuraba BGP entre uso una red y provider. Ajá. ¿Y aquí dónde es? ¿O ya no sé? No, es que eso sería si vas a usar 6PE con un túnel de ingeniería de tráfico. Que se puede hacer, claro. Claro. Se puede complicar tanto como tú quieras. De hecho, tú puedes generar una VPN de capa 3 dentro de un túnel de ingeniería de tráfico. Entonces ahí necesitas tener todos los protocolos. BGP, RSVP, LDP y el IGP para poder brindar ese servicio. Sí. Ahora, ¿Se puede poner IPsec adentro? ¿Seguridad? claro, es que el IPsec viene del lado del cliente, eso no tiene nada que ver con el proveedor. Claro. Entonces, eso se lo configuran desde el lado del cliente. De hecho, ustedes pueden configurar DMVPN sobre una red MPLS sin problema. Acuérdense que esas soluciones son del lado del cliente, no tiene nada que ver. Ahora estamos configurando el proveedor de servicios. O sea, ahora estamos trabajando como ingenieros de soporte del centro de operaciones de la red de la CNT o del centro de operaciones de la red de Telconet. Entonces, las otras tecnologías eran del lado del cliente, que podríamos hacerlo, ¿no? Ahora estamos dentro de la red del proveedor de servicios. ¿Sí está claro? Ya, entonces, listo, copiar y pegar. Veamos. Voy a decir que no. Aquí que no. Y veamos. Vamos aquí, voy a copiar la primera parte. ¿Dónde está? De hecho, ahí está creada mis dos. Ahí está. Vemos que había un enable, sí había. Sí, enable. Ahí está. Ahí está configurado
lado lo de enrutamiento, que es el protocolo IES. Y luego hay que levantar lo de MPLS para hacerlo más rapidito, así nada más. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya no pongo las interfaces, ¿no? Sino se autoconfigura en todas las interfaces donde esté corriendo el protocolo de enrutamiento. ¿Funciona con OSPF? Sí. O sea, tú puedes hacer esto tanto con OSPF como con el protocolo IES. Entonces, copiemos, ponemos acá y lo ponemos. Ya, ahí estamos, ¿no? En el provider H1, vámonos al provider H2. Que no creo que es este, sino el P1, veamos. No, el P1 es este. Entonces, este de aquí. P1. Igualito, no, lo mismo. En direccionamiento están creados unas direcciones loopback. Acuérdense que las direcciones loopback en MPLS es obligatorio porque el LSRID de LDP utiliza la dirección de loopback. Por eso es que le ponemos, ¿se acuerdan este mensaje, este comando aquí? Del MPLS LDP router ID que utilice la loopback 0, porque necesita como su identificador. Entonces voy a copiar esta partecita. En esta primera parte ya saben, ¿no? Como es IES, ya saben que además hay que configurar. Acuérdense que hay que configurar la dirección NET. Ya, como vamos a hacer ingeniería de tráfico, el fabricante recomienda que el equipo sea un equipo de nivel 2. ¿Sí? O sea, cuando hagamos la configuración para ingeniería de tráfico, parece que aquí al final está puesto hoy el tipo de IES, solamente nivel 2 diseño. Entonces me vengo acá, este es el router 1, y voy a levantarlo de MPLS. Copiar. Listo. Luego cuál viene, seguramente el P2, ahí está, sí, P2, sí, aquí. Entonces ahí, igualito, ¿no? La configuración de P2. Creadas las direcciones, publicadas en el protocolo de enrutamiento y configurado el protocolo de enrutamiento. Creada la configuración, la dirección NET. Copiar. Vamos acá. Listo. Y luego, ¿qué me toca? Me toca lo de MPLS. MPLS, copiar. P2. Luego viene P3, me imagino. Sí, Es el camino que está con azul, eso porque en teoría debería irse. No, más bien es porque está en el orden aquí en el archivo de configuración. Pero ya depende de cuál sea el orden de configuración. Yo le he puesto así, ¿no? Del P1 al P1, P2, P3 y luego los que están como provider edge. Nada más. Pero ya depende solamente de la configuración. Si le puse lo de MPLS en el anterior. Si ahí está, ya levantó el LDP. Copiemos lo del P3. Igualito, ¿no? Copiar. Ahí está. Y la configuración de MPLS. Ahí está, P3. Y luego veamos en la configuración cuál viene. PE2 viene en la configuración. Entonces, ¿cuál era PE2? Veamos, este era P1, P1. Este creo que era el P2. Sí, porque este es del P2, este es del P3. Le voy a borrar este. Ahora sí levanto la. Ahí está. Entonces copiamos la configuración del P2. Copiar. Acá, listo. Y la configuración de MPLS. Ya, ahí está. P2, luego en el archivo de configuración está P3. Copiamos la configuración de P3.
Y luego la de P4, que es esta que está acá. Ahí estamos. Y la de dependencia. Ya. Y luego la configuración del CL1. Este nos va a tocar, veamos, apaguemos ya esto. A mí no me va a tocar borrar esto. S037H0. Stop. No le apaga estos equipos. Esto necesito apagarles para configurarles. Este sí se apaga. Ese es el fallo. Sí, pero el otro value no se apaga. Este ya no se apaga. Esa vuelta es 23. Claro. Ah, sí, pues. Si no, no arrancaba. ¿Se acuerdan? Entonces me toca. No vale ponerle la versión que tenía. Sí, ya la voy a poner. La que tenemos, la que realmente es esta de aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Tenemos varios. Este de aquí es la que realmente está ahí. Pues hizo una copia de este, ¿no? Veamos. Sí vale porque no le prende, ¿no? O sea, me sirvió para poder arrancar el escenario, pero en el momento que quiero empezar a la consola no me deja. Veamos que arranque ahí. Y de hecho este ni se apaga. Ah, se jodió. Entonces tenemos que borrar, ¿eh? Ya. A mí me dice que no puede borrar. ¿Cómo que no puede? Eso. No es. Este era el CL1. Entonces aquí era la 0, aquí a la 03. Ahí está. Al web terminal 1 es la. ¿Cuál es? La 1. Veamos en el este, veamos. La 100 está en la. Veamos. 100 la 100 está en la 1, está bien. Y la 140 está en la 2. O sea que de aquí de la 1 acá. Y de la 2 acá. Debería. Funciona. Vamos a ver. Veamos que se pierda. Veamos si acá me dio ya prompt. Va a tocar borrar. ¿Cómo que no me da prompt? Este no me da. Pero este sí se apagaba. O se apagó hace un rato más. ¿Dónde está? Este está haciendo prompt, ahí está. El problema es este de aquí. Entonces borremos la 0, 1, 2 y 3. Y pongámosle el 8 al lado. Realmente un cliente podría ser cualquiera, pero como ya está la configuración para CL2, tenerlo por aquí. Entonces de la 0 de aquí a la 03 de acá. De la 1 arriba.
Ya. Ah, es que se apagó cuando le apagué el otro se apaga este. Pero bueno, ya me va a dar pronto. Ya vamos a copiar, esto es del CL2. Es del CL2. Vamos a cambiar el promo del CL2. Vamos que se me cambió el promo. Este es el CL1. Ya hice mi número. Rayos. Y copiamos la configuración del CL2. Bien. Ahí está, commit. Lo mismo en el otro momento. Rayos. Y veamos la del CL1. Copiar. Ahí ya tengo. Y solo para probar voy a hacer, veamos, no, antes de nada, voy a hacer un pin desde aquí hasta el otro lado, hasta la LAN del servidor W2, que sería la 192.168.50.1 esta. Entonces hagamos desde el exit. Este es Wire 1. Sí, este es CL1. Rayos. Ya. Del C20 a la 192.168.50.1. ¿Qué sería este que pasa aquí? A la ETH3. Sí, desde la ETH1, que sería la 101. Entonces creo que aquí es source. Sí, está source address 192.168. ¿Cuánto era? 101. Que es la dirección de la. Vamos ahí. Veamos dónde se está quedando. Hagamos un ping a la 101. Si no, no nos va a funcionar. 168, 100. Ya se llega. Veamos, el provider Edge 1 debería saber cómo llegar a la 192. Veamos. Esta. Show. Show PDS. Forwarding table. Veamos. Ah, es que no está redistribuido. No, pero solamente está la 100 y la 140. No, debería estar la. Aquí es el problema. Debería estar aquí. No se está redistribuyendo la 40, 40 y 45. Ese es el problema. Veamos el provider E3. Veamos la configuración del provider E3. Estaban creadas las tres rutas apuntando al 254. Y vemos aquí en el Customer Edge 2.
TH1 41, TH1 40, TH2 40, sí, también. Pero no se está redistribuyendo. Es 54. Está mal en la configuración. La ruta veamos del CD2. Están 253 también. Es que el problema es que el provider es uno, no sabe cómo llegar acá. No sé si no una etiqueta, si vieron. Aquí vean, están etiquetas para todos, menos para la 40, 45 y 50. Entonces primero hay que resolver el problema de ruta. ¿Cuál está pasando? Show repair route. De hecho, ese es el problema, no hay. A ver. Él debería ser pin aquí. Creo que alguna dirección está mal aquí. Este equipo debería saber. Veamos. Este es el P1. Show repair route. No, él no le enseña eso. El vecino no lo está enseñando. Ya este veamos. El P2. Era el P1, ¿no? Sí, pero el P2. Show repair route. Y el 10. Sí, no está aprendiendo, ¿eh? Cuando está mal aquí. Y veamos si él le hace ping a la 1 debe ser ping, ¿no? Son direcciones. US. Este debe ser ping de aquí hasta acá, que sería la 1 y este debería ser la 3 2. Direcciones no es la configuración, entonces, porque este router debería haber aprendido lo que él está redistribuyendo por ISIS. Veamos en el PE3. Estaba PE3. PE4. Veamos la configuración show conmigo. He creado las rutas, apuntando a 254. Él se llega a la 254. 219, 254. Sí. Show repair route. Static. Están las rutas estáticas, pero no está redistribuyendo. Show route. La configuración de es que no está redistribuyendo. Vean esta. No está la redistribución aquí. Por eso es. Vean que en el 1 sí está hecha la redistribución porque él está conectado. Está. ¿Dónde estás? Pero. Ya me acordé. No, es que no vamos a poder hacer. Claro, porque no me interesa que se redistribuya esa información. Por eso mismo no les redistribuí. Ya. Entonces, de hecho no va a ser. Creemos el primer túnel y ya van a ver qué pasa. Porque va a llegar el tráfico hasta aquí, él va a enviar esa información por el túnel y va a llegar acá y él va a pasar al otro lado. Entonces hagamos esa partecita. O sea, sin el túnel no hay conectividad. No, porque no me interesa que los clientes, o sea, que la red acá internamente conozcan esto de acá. Y tampoco me interesa que conozcan lo de acá. ¿Quién debe conocer? Solamente el provider hecho, ¿no? Porque imagínate que acá hubieran un montón de clientes, toda esa información se pasaría a los routers internos. Y eso me interesa o no me interesa, ¿no? Pues, ¿para qué? En cambio, ya le creo el túnel, cuando llega el mensaje, dice, quiere ir al otro lado, entonces ahí tengo que ponerle dentro del túnel. Eso es lo que ya me acordé.
Ya. Por eso ni en el provider Edge 1 donde están creadas las rutas está hecha la redistribución dentro del protocolo ISIS, ven, ahí está. No hay nada, solamente está configurado la dirección net y está configurado el tipo de ISIS nada más. Entonces, creemos el túnel 1. Vamos ahí. Entonces, primerito. Veamos dónde avanzamos. Esto ya configuramos, esto ya está configurado. Ya, entonces, primerito. Esto es lo que tenemos que hacer en la mayoría de los equipos para activar el soporte de ingeniería de tráfico. Entonces, eso. Vean, ahí está el comando que me decía cuánto ancho de banda vamos a tener reservado, ¿no? Dentro del canal de comunicación, cuánto reservo para los túneles. En mi caso es 8600, o sea, 8,6 megabits. ¿Ya? Que no me haría falta 8,6 porque si es que sumamos el ancho de banda de los túneles, este es 3.5 megabits, este es 1,2 megabits y este es 2,5. Aquí me da 6 no, entre el túnel 1 y el túnel 2. 3,5 y 2,5, 6. Y el túnel 3 es 1, 7.2. Con 7.2 suficiente para lo que necesito. Pero en la configuración le he puesto 8600. Entonces hay que hacer, para activar el soporte de ingeniería de tráfico, no se olvidarán dos cosas. Activar el soporte en las interfaces, definir el ancho de banda que voy a utilizar y activar el soporte en el protocolo de enrutamiento. Vean, ahí está en el protocolo de enrutamiento. Y vean, ahí está, estoy cambiando en IES el tipo de métrica, porque si no, no funciona ingeniería de tráfico. Es condición que en IES se utilice las métricas white. En IES habían los dos tipos, ¿no? Y van a revisar el material. Verán que de aquí con IES nos vamos hasta el final del semestre. Y eso vieron el semestre anterior, entonces irán a coger el material del semestre anterior para que se acuerden de estas cosas. Acuérdense que IES tenía dos tipos de métricas, las métricas cortas, que eran máximo hasta el valor de 63, y las métricas largas, que era hasta más de 1 millón. Entonces aquí para poder hacer ingeniería de tráfico necesitamos esto de aquí, ya para poder hacer eso. Luego, bueno, aquí cuál va a ser el router ID para los túneles de ingeniería de tráfico y el nivel en el que vamos el nivel de IES en el que vamos a trabajar. Pues esto hay que hacer en cada uno de los equipos. Ahí está el P1, voy a copiar y pegar. Copiamos esto en el P1. Esto era PE1, esto es del P1. Está. Ya. De paso le voy a ir grabándolo para. Ya, listo, ahí está. Luego he vuelto en el P2, ¿no? Veamos ahí en el P2. Están las interfaces. De hecho, en el P2 son 2, 4, 6 interfaces, ¿no? Que son estas de aquí: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las interfaces. En el P1 eran 4, ¿no? Veamos. 3. 1, 2 y 3. Por eso en la configuración decía la interfaz 00, 01 y 02. Ya, entonces ahora en el P2 igualito. Muy bien. Listo. Copiar. Luego aquí el P2. Listo. Verán que todavía no estoy creando las interfaces del túnel, solamente estamos activando el soporte de ingeniería de tráfico en los equipos, nada más. Luego vámonos al P3. Terminal. P3, ahí está. Igualito. Yo le he puesto este ancho de banda reservable para todos mis túneles, ¿no? O sea, más bien para todos mis equipos en todas las interfaces. No necesariamente tiene que ser el mismo, podría ser cualquier otro, pero no. Ya, entonces. Yo le he puesto ahí para no tener problemas. Ya, P3. Y luego, ¿cuál estará la configuración? ¿Cuál estará? Del provider Edge 2. El 00, 01 y 02 en el provider Edge 2, que es este de aquí. Que era este, creo.
En el 3 no, porque el 3 es gerente. Bueno, en el sentido cliente-servidor, este es el gerente, y este sería el tail end, ¿no? Y en la respuesta, en los servidores hacia el cliente, este sería el gerente, y este sería el tail end. Y todos los servicios los mismos. Todos el resto son midpoints. Pero no se configura nada en los midpoints, solamente en el gerente. Entonces aquí está el 4. ¿Y qué pasa si el valle se hace de 2 de la derecha? ¿Ya? Una interfaz está conectada al P4. No, pues es que no va a pasar nada, pues salvo que por acá tengas algún otro túnel de ingeniería. Claro, no va a pasar nada. Pero acuérdate que MPLS está acá internamente, acá ese no conoce nada. Salvo que lo que hicieras aquí es crear una doble ruta estática por defecto, sin cambiar la distancia administrativa, podrías hacer balanceo de carga, ¿no? Hasta aquí, pero si aquí no hay un túnel hasta acá, ahí ya no vas a poder hacer nada. ¿Sí? A ver, ¿dónde nos quedamos? Este era el P4, ¿no? Copiamos aquí, esto sería el... ¿Dónde está el P4? Ahora tenemos aquí, este que es el P4. Está. Control Z. Ya. Y de hecho nada más, porque el resto es en el P2, P1 y P3. Ya, entonces ahí está el heading, ¿no? Esta es la configuración. Lo mismo que hicimos hace un ratito. En el 1, ¿no? Exactamente igual. La primera parte. O sea, el soporte del 1, 2, 3 y 4 también el P1. El ancho de banda. Hasta ahí no, nada todavía. Y lo mismo que hicimos hace un ratito. Ahí está. Ya. Aquí viene lo interesante. Aquí vamos a crear dos caminos explícitos. ¿Por qué? Porque en el escenario dice eso, ¿no? En el escenario dice que en el túnel 1 este será el camino explícito. Está indicado aquí. Y acá está el otro camino explícito. Y para el tercer túnel ahí no hay camino explícito. ¿Qué camino toma en el tercer túnel? Eso lo calcula de manera dinámica, dice ahí. O sea, que tomará, ¿qué camino tomará? ¿Qué camino tomará para el túnel número 3? Carlos, si es dinámico, ¿qué camino tomará? Que tenga menor costo. ¿Cuál, pero? O sea, eso está muy bien, el que tenga menor costo, pero ¿cuál? ¿Cuáles son las opciones? Desde el P1 al P3. Desde el provider edge 1 hasta el provider edge 3. Porque necesito conectar el Ubuntu 1 que está conectado acá a los servidores que están conectados acá. Finalmente el Ubuntu 1 está conectado aquí, ¿no? A este equipo. Esta es la entrada a la red MPLS y esta es la salida a la red MPLS. En los otros túneles tenemos un camino explícito. En este túnel no hay un camino explícito, hay un camino dinámico. Entonces, ¿qué tomaría? Como dice Carlos, la ruta de menor costo. La de Y arriba. tenemos tres rutas de menor costo. Esta de aquí, 10 y 10, 20, 10 y 10, 20 y 10 y 10, 20. Entonces, cualquiera de esas tres rutas debería tomar de manera dinámica. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de que tengamos dinámico? Que si se cae la primera ruta, podría tomar la segunda ruta. Si se cae la segunda ruta, podría tomar la tercera ruta y así continúa. ¿Ya? Entonces, la ventaja es que como es dinámico, todavía mantengo el ancho de banda aquí, que sería 1.2, ¿no? O sea, envío por el, digamos que vamos a suponer que se envía por aquí. Ya les dije que eso ya depende del algoritmo que esté utilizando el router como tal. Normalmente no es secuencial, o sea, uno podría pensar que es primero por el P1, luego por el P2 y luego por el P3, pero eso ya lo maneja el router de manera interna. Entonces vamos a ver esa partecita. Entonces aquí está, ¿no? Están creados, vean, y ese es el formato, ¿no? IP explicit path, un nombre, y el next address es, ahí estamos creando un estricto, ¿no? Porque estoy diciendo por dónde va. Entonces se va al 1.6, al 1.3, al 1.2, al 1.7 y al 1.5, que son las direcciones LUPA. Este es 1.6, 1.3, 1.2, 1.7 y 1.5, que eso es lo que está aquí, en el archivo de configuración. 1.6, 1.3,
1, 2, 1, 7, 1, 7. Ahí estoy creando ese camino explícito. Para el primer túnel, que es desde el web terminal 1 al web. ¿Por qué? Porque aquí dice eso, vean chicos, no se perderán, aquí dice eso. Aquí en el escenario dice que el túnel 1 es para pasar tráfico entre el web terminal 1 y el web 1. El túnel 2 es para pasar tráfico entre el web terminal 1 y el FTP. Y el túnel 3 es para pasar tráfico desde el Ubuntu 1 a cualquiera de los servidores. O sea, tocaría hacer 4 configuraciones, 2 para cada túnel y igual. O sea, aquí una y acá 2. Y aquí una, o sea, aquí los 3 túneles y acá 3 túneles, 6 túneles. No se traba dinámica, la verdad. Pero tienes que crear el túnel. Y le tienes que decir que no vas a usar un camino explícito, sino que va a ser un camino dinámico, pero dentro de la interfaz del túnel. ¿Ya? Vamos ahí, veamos si alcanzamos. Vamos ahí. Ahí está el primero, ahí está el segundo, hasta aquí. Luego está la interfaz del túnel nada más. Vamos a copiar. Entonces me vengo al provider edge 1, voy a copiar esto. Listo. Ahí está creado. Si aquí hago un do, show, IP, explicit paths, allá me dice cuáles son los explicit paths que estoy viendo, los que acabo de crear. Ahí está, web terminal 1 al FTP, ahí están las direcciones y el otro. ¿Ya? En los equipos Cisco se soporta poner como siguiente SAL, como Nexo Address, las direcciones loopback o las direcciones de las interfaces, eso ya depende. ¿Ya? Entonces, listo, ahí están los caminos explícitos para el túnel 1 y para el 2. Para el 3 no me hace falta porque le voy a hacer que calcule el algoritmo CSPF sin cambiarle la métrica. Eso podría ser otro camino, ¿no? Digamos que a mí se me ocurre que yo le voy a poner como métrica de T, vamos a ponerle métrica de T, le voy a poner 1, por ejemplo, ya. Le configuro 1, a ponerle esto, más grandecito. Ok, no, text edit. Mm, 14 negrilla, ok. Ya, entonces yo quiero que este de aquí tenga T1 y luego quiero que este de aquí tenga 1 y luego quiero que este enlace de aquí tenga 1 y luego quiero que este enlace tenga 1. Ahí modificando, no voy a hacer ese ejercicio este rato, pero cambio la métrica de T y ahora cuál sería el camino. Lo que decía Carlos, la de menor métrica, pero acordarán que es la de menor métrica de ingeniería de tráfico. Si no le modifico, el costo del enlace del IGP es igual al costo de ingeniería de tráfico, igualito. Por eso hablamos de 10-10 y así vamos sumando. Pero si hiciera este cambio, ¿por dónde iría el tráfico? Ya ni siquiera me respondo, ya saben por dónde. ¿Ya? Entonces, por favor, no se puede hacer práctica para cada tema. Prueben, revisen. Ustedes deberían, con la herramienta, el mismo escenario, vean ahí. Ese escenario es más. Es más, de eso queda de deber, ya. Hagan exactamente lo mismo. O sea, para que vuelvan a repetir. Cambien todo. O sea, más bien no cambien nada. Solamente están cambiando la métrica de ingeniería de tráfico para este enlace. ¿Para cómo será? Para este enlace, para este enlace y para este enlace. Y cuando ustedes hagan un trazado de la ruta, deberían ver que va por ahí. Claro, ahora ya van a ver que va o por aquí o por aquí. Claro. Ya, listo. Preguntas. Eso dice la teoría, ¿verdad? Que eso dice la teoría. ¿Ya? Ahora, número 2, hemos creado los caminos explícitos. Ahora, ¿qué hay que crear? La interfaz del túnel. Estos son los comandos para crear la interfaz del túnel. Entonces creo una interfaz de túnel, le voy a llamar 1. Acuérdense que las interfaces de túnel tenían una dirección de origen y una dirección de destino. Si yo no quiero poner la dirección de origen de manera manual y quiero que utilice la dirección loopback que tiene el equipo como dirección de origen, utilizo este comando. ¿Sí? Ahí me dice no. IP no numerada sería la traducción de eso, ¿no? IP no numerada, loopback 0. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo, esta interfaz de túnel va a tener como dirección de origen la interfaz loopback 0. Como estoy en el provider edge 1, ¿cuál es la interfaz de origen? Esta no, la 8114. ¿Sí? Esa sería la dirección de origen. ¿Cuál es la de destino? Tengo que
que llegar hasta acá, a la 81115. Veamos ahí. Ahí dice clarito, vean. Tunnel destination 8115. Podría también poner tunnel source, ¿no? Pero para no poner tunnel source, normalmente lo que se hace es en ingeniería de tráfico usar este comando. ¿De qué modo es el túnel? Es un túnel MPLS de ingeniería de tráfico. ¿Cuál es el ancho de banda del túnel? Ahí dice, no, 3500. Acordaránse que ese valor estaba en kilobytes, o sea, es 3.5 megabits. Y esta es la parte de alguna manera más representativa, ¿no? ¿Cuál es el camino? ¿Qué opción de camino tiene? Tiene un camino con prioridad 1, o sea, es el primer camino que va a tomar, donde hay un camino explícito. ¿Qué camino explícito? El que le he llamado WBT1-medio www, que es lo que está acá arriba. O sea, que él ya sabe que ese sería el camino que tiene que tomar. ¿Ya? Entonces voy a crear la primera interfaz del túnel, nada más. Voy a copiar, pongo acá, al provider es 1, no estamos creando, ahora estamos configurando en GNG. ¿Qué pasó entonces? Ya se perdió. ¿Ya? Ya le veo que está perdido en el espacio. ¿Sí está claro todo? Estamos repitiendo nada más. Vamos a crear la interfaz del túnel 2. Ahí está. Lo mismo, ¿no? Porque el túnel 1 era para esta máquina con el servidor web. El túnel 2 es de esta máquina con el servidor FTP. Y el túnel 3, ¿cuál es? El Ubuntu con el resto de servidores. Eso estamos haciendo, nada más. Entonces, el destino sigue siendo el mismo, igualito. Porque los servidores están conectados al mismo equipo al otro lado. ¿Ya? El modo, exactamente lo mismo. El ancho de banda, 2500, ahí está. Y el camino explícito, ahí está, ¿no? WBT1 al FTP, nada más, ahí está la segunda interfaz del túnel. ¿Por qué la menor o el ancho de banda? En comparación Por el al ejercicio, ¿no? Allá eso puede variar. Claro, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser igual. Eso ya depende de lo que el cliente les contrate, pues. El cliente dice necesito 100 megas, habrá que poner ahí el valor de 100 megas. Pero el ancho de banda es lo que el cliente necesita. Eso es en kilobyte. Claro, es en kilobytes. Entonces 2500 kilobytes me da 2.5 megabits, ¿no? Ya, pues veamos ahí. Este es el segundo. Y veamos el tercero. El tercero, vean, igualito. ¿Qué cambió? Dinámico. Solamente está ese dinámico, nada más. O sea que en lugar de decir sigue esta ruta, dice calcula la ruta de menor métrica de TE. Vuelvo y repito, como en principio el IGP es igual a la misma ruta, no pasa nada. Ya. Vamos a copiar. Y este de aquí. Hasta ahí les funcionó. Ya vamos ahí. Entonces ahora voy a show, vamos a revisar show, show IP, interface VIP. Ahí están los túneles, ya. Están prendidos, pero vean, aquí está down. Vamos a ver qué está pasando. Eso debería estar también en modo up. Vamos a ver qué está pasando. Normalmente es enrutamiento. Parece que alguna de las rutas no está llegando a alguno de los enlaces. Entonces le damos show MPLS, ingeniería de tráfico, tunnels. Es el comando show MPLS, traffic engineering tunnels. Es el comando que me permite ver. Veamos cuál es el problema. Me dice que el 8.5 no encuentra nada. 8.1.1.5. O sea que no está llegando. Veamos. 8.1.1.5. Y de hecho no está llegando, ¿no? Ese es el problema. Veamos. Esto es en el provider 3. Veamos el provider 3. Este es el
router de Y también. Vamos a echar acá. Vemos aquí en la tabla de rutas, show repair route. 8.1.1.5. Entonces a este no le está enseñando, algo no le está enseñando. Se debería haber enseñado o el P1 o el P2. ¿Por qué es el 8.1.1.5? Veamos. Show repair route. Está directamente conectada. Ah, pero este no tiene nada de ISA. Este no está trabajando con el ISA, algo está mal en la configuración de la ISA. Vean, ahí está, porque no hay nada, ¿no? Si aquí hago ISA, no hay nada. El provider de 3 está mal la configuración, veamos. Show repair route, no. Show running. Algo en la configuración está mal. Ya, dice. 3.2, a ver, veamos. La 00 es la 3.2, está bien. La 01 sería la 10.1. Está bien. La 01, la 02 es la 5.2. Y la 5.2, porque aquí voy a poner la 5.1. La 03 es la de afuera. La 200, está bien. La 10 es la 14. Bien. La 10 es la 14. 10 la 14. 14, 2. Y nada más. El protocolo 06. PLS, net. Veamos, este provider 3 debería llegar a la 3. Hagamos ¿es algún problema de la lista? Algún problema del enrutamiento. Ya revisamos. Nos quedamos ahora, sí, tengo cita a las 5 de la tarde, cita médica. El día viernes continuamos. Viernes nos quedamos hasta las 15. ¿Dónde viene? ¿Dónde el doctor? Es aquí en mi vida. No, en el centro. No, en el día estamos fregados, no hay nada en el día. Sí, estamos fregados. ¿Licencia de qué? De LDP. Ya. Aquí ponemos una dirección. Claro, y también en la de transporte. Ah, sí, sí, Claro. Ya. Y aquí levantamos las interfaces que están participando en el LDP. Claro, las interfaces, la loopback, las interfaces. Ah, la luz también. Claro, de ley. Y aquí también se levantan las interfaces porque hay un pelecito. No, eso ya es lo que te he demostrado, las que están ya levantadas. ¿No? Solo serían Solamente hay instancia y interface. No. Inclusive te puede servir para que hagas el escenario de test. Consume menos recursos. Ya, chicos. Nos vemos. Creo que ya está el viernes. No hay ningún programa el viernes, ¿no? Hasta ahorita no. Hasta ahora. El 24 de mayo. Ah, no, claro, pero esa es la siguiente semana. Ahí otra vez ya no hay clase. Creo que va a haber una minga a las 9 el viernes. ¿El viernes? Minga. Ya, pues. Ustedes mingan aquí. Brandon, anda pagando, por favor. Sí. Listo, nos vemos el viernes, chicos. Bueno, si vivo y si no, ya, un gusto. Con fe, con fe. Con fe de PLS, ¿verdad? Nunca soy de PLS.